Bienvenidos a Ecos de Fe, un lugar donde las historias no solo se cuentan, sino que se sienten, se aprenden y se transforman. Hoy tenemos el honor de conversar con un hombre que no solo ha predicado el Evangelio, sino que lo ha vivido en carne propia. Fundador de varias iglesias en los llanos, mentor de generaciones, pastor, esposo, padre y guerrero. Ha enfrentado la muerte, ha llorado en silencio, ha caminado entre el fuego, pero nunca ha soltado la cruz. Hoy escucharemos no solo su voz, sino los ecos de una vida marcada por la fidelidad de Dios. Por eso, bienvenidos a una entrevista con el pastor reverendo Reyes Huescún, un hombre que aún de pie ha aprendido a adorar a Dios con las rodillas dobladas. Pastor Reyes, Dios le bendiga, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias hermano Israel, Pastor Israel. Qué gustazo tenerlo aquí en este programa de Ecos de Fe. Yo tengo un problema. Sí. Y es que a uno le dicen reverendo. Sí. Y yo digo que no. Pastor. Pastor, me gusta. Pero cuando se habla de cariño, de confianza, yo prefiero hermano. Hermano. Exacto. Entonces tratémonos como cariño, hermano. Mi querido hermano. Hermano pastor. Hacia hermano pastor. Pastor, gracias por estar aquí en Ecos de Fe. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se describiría usted a los 20 años, a los 40 años y ahora? ¿Cómo ha describido su proceso ministerial? A los 20 años de ministerio, un aprendiz. Wow. ¿20 años? Sí. ¿Un aprendiz a los 20 años Sí. de ministerio? Dios mío, yo no estoy ni en los párvulos, entonces. Wow. A los 20 años, a los 40. ¿Ya cumplió 40 años de ministerio? Sigo siendo un aprendiz. No, jodas. Wow, tremendo. No, ya con eso, ¿qué más podemos decir nosotros? Yo a veces pienso que no sé qué significa ser cristiano. Si soy cristiano o no soy. En eso me concentro. Y lo pienso con mucho temor, con mucha responsabilidad. Porque el punto, la meta es conocer a Dios tal como Él es. Y eso es un proceso que se nos va a la vida y continúa en la eternidad. Así es. ¿Qué ha aprendido de Dios en este caminar? Usted diga, wow, esto es lo que ha aprendido de Dios en todos estos años. Un Dios personal que me acompaña en todo momento. Él es una persona. La diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros somos corpóreos, Dios es incorpóreo, no tiene forma humana, pero es una persona, un amigo, ya, un compañero, el que lo fortalece a uno, el que lo guía, el que lo sostiene, el que le da fuerzas y el que le enseña. Wow, tremendo. Sí. ¿Alguna experiencia donde ha vivido esa persona de Dios en su vida? Donde usted ha sentido más tangible que nunca ese abrazo, ese calor, ese cariño de Dios. Creo que como cristianos, como hijos de Dios, debe existir esa relación. Cada vez que usted hace un devocional, no debe hacerlo por hacerlo, sino debe saber que usted está hablando con Dios y si usted es sincero, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, es una relación muy especial. ¿Cómo romper ese estigma religioso que la gente tiene acerca de Dios, como ese Dios inalcanzable, como ese Dios a quien no me puedo acercar confiadamente, a ese Dios que lastimosamente le tienen un concepto equivocado de reverencia y de respeto? Y ese respeto y esa reverencia los lleva a no creerse dignos de poder tener una relación personal con Él, con alguien tan santo, tan sublime, tan poderoso. ¿Cómo hacer para tener una relación con un Dios así? Bueno, la pregunta que me hizo fue, ¿cómo hacer con las personas que piensan de esa manera?
Allí no sé contestarle, porque necesitaría entrar en un proceso, ¿ya? La persona tiene que entrar en un proceso. Claro, ¿Qué tipo de y proceso? tener un mentor, un maestro que le enseñe, ¿ya? Y por lo regular, los años, el ministerio, las bendiciones que Dios le da a un hombre, a una mujer por servirle a Dios, se convierten en un orgullo, cree que lo sabe todo. ¿Usted cree que ese es un problema de hoy en día de muchas personas que les cuesta tener una relación con Dios? Claro, ¿Por qué? a veces interrogo si somos cristianos o sencillamente somos religiosos. ¿Cuál es la diferencia? Religioso es que usted se somete a comprar, se compromete a seguir unos hábitos, ya, como el hábito de orar, de leer la Biblia, ir a la iglesia, cumplir con sus responsabilidades, ¿sí? Esto tiene que ver con la parte religiosa, ser un religioso, pero la otra es tener una relación con Dios. Entiendo. Una comida que nunca le puede faltar en la mesa. Yo en esa parte soy muy... No, No hay problema. no hay problema, Perfecto. ¿no? Una palabra que lo haya acompañado toda la vida. Usted dice, esta palabra me siento identificado desde hace muchos años con ella. Mi pastor, Esa- Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esa palabra? Porque esa es la realidad. Jesús que vigila por nosotros. Jesús que nos cuida. Jesús que nos guía. El que nos sostiene. El que vigila por nosotros. ¿Cómo fue el momento exacto cuando sintió que Dios lo llamó al ministerio? Bueno, fue una experiencia muy, muy grande. Yo he tenido varias experiencias en la parte emocional. La primera, cuando me enamoré de la que fue mi esposa y que ya se fue. La segunda emoción muy fuerte cuando me convertí. Ese día pasaron muchas cosas en mi vida, y eso se llama el nuevo nacimiento. Fui muy quebrantado, corrían muchas lágrimas por mis mejillas. Era una reunión muy pequeña. Yo no conocía sino a la iglesia católica, yo fui acólito. Ya, yo conocía la iglesia católica, acólito del sacerdote Abraham Viles, de Leonel Ramírez, prepararse uno a las 5 de la mañana para ayudar a decir la misa, acompañar al sacerdote de la misa. Y en esa época no había iglesias, yo conocía la iglesia católica. Un amigo, y es un familiar, me invita a una reunión, pero él no me dijo qué clase de reunión. Fue una reunión, había como 12 personas, ¿sí? Y se sentía como un temor, como un respeto, como que Dios estaba ahí, ¿sí? Un hombre que me causó varias cosas. Primera impresión, que no tenían sotana. En esa época los sacerdotes vestían sotana. Claro. ¿Ya? Entonces me pareció raro mirar a un hombre predicar sin sotana. Ok. ¿Ya? Dos cosas pasaron en su mensaje. Uno, me hizo ver que era un pecador. Dos, el perdón de él. En ese ambiente, yo comencé a llorar. Corrieron muchas lágrimas por mis mejillas. No paraba y me dio pena. Decidí a Cristo dentro de mi corazón. Desde entonces soy cristiano. Wow. Esa es la segunda emoción. La tercera emoción, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. De eso no hay palabras, lo busqué mucho. Donde hablaban del Espíritu Santo, yo iba, me acuerdo una vez una campaña, no, una convención en Bogotá. Entonces había un pastor norteamericano ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo predicaba como un loco porque
el pastor se iba a la izquierda y yo corría allá. Y había bautismos. Sí. Luego se corría para este lado y yo me corría por este lado. Un hambre, un deseo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero no fui bautizado con el Espíritu Santo. Año después, ya siendo pastor, en un devocional, 5 de la mañana, en Cubará, Boyacá, recibí el bautismo del Espíritu Santo con una emoción muy grande. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante, bueno, desde que me convertí, yo creo que el llamamiento yo lo recibí desde que me convertí. Ya. Ese deseo de servir a Dios. Pero yo no quería ser pastor. Yo rechacé. Yo no quería ser pastor porque conocí la condición de los pastores. Aguantando hambre. El pastor nuestro ya partió con el Señor. Él tenía que trabajar. Tenía una sola camisa. ¿Ya? Y la mamá se la lavó y la dejaron en el corredor. ¿Qué crees que pasó? Le robaron la camisita. Única camisa. Ah, caramba. Entonces yo miraba una condición de esas. Dije, no, esto no es conmigo. Por otro lado, recibí una enseñanza de hoy día equivocada. Y eso sí no... Yo dije, ¿por qué esa enseñanza? Y es que me enseñaron que para servir a Dios, para ser pastor, usted tiene que ser pobre. Yo salí de todo lo que tenía. Un error muy garrafal, porque afectó mi vida, afectó mi familia, quedaron uno sin nada, regalado lo que uno tenía. Y ahí sí, a vivir por fe. Ya estabas casado. Claro. Ya tenías hijos. Sí. Y de repente llegaste donde tu esposo le dijiste, vendamos todo, soltemos todo, porque vamos a servir a Dios. Nos fuimos a un lugar que se llama Venezuela, Cutubí. Ya. Allá había un campo blanco de la iglesia de Cubará. El pastor me llama para que lo acompañara. Y yo fui, no había iglesia. Y el adventismo, la iglesia adventista, estaba visitando a los creyentes. Okay. Entonces el pastor me dice, no tenemos quien nos ayude. Y yo no sé por qué me sentí yo como comprometido. ¿Sí? Y yo dije, yo voy para Cutubí. Cutubí queda 8 horas caminando de Cubará ya al Cutubí, Venezuela. Wow. Ahí hay que pasar 3 ríos. Ya. 2 en canoa y el otro a pie. Caminando por selvas con mis hijos, mi esposa y 2 niñas, Ana Sara y Raquel, por selva. Por allá salimos a las 7 de la mañana salimos. Eran las 4 de la tarde, todavía nosotros no habíamos llegado. Dios. Por selva, hermano Israel. De pronto reacciono y digo, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy metido aquí con mi esposa y mis niñas a esta selva? Porque era selva, Israel. Dios me habló. Me quedé callado. Y allá, en Cutubí, comenzamos el ministerio. La educación me ha acompañado. Okay. No había escuela. Entonces colocamos una escuela. Enseñamos a leer, a escribir, las 4 operaciones. Eso hicimos en Cutubí. Luego de allá salimos. El pastor me hizo que el pastor Satírido Santos necesitaba a alguien que le ayudara. Y ahí fue cuando yo salí para Cúcuta a acompañar al pastor Satírido Santos que estaba comenzando la obra en Cúcuta. Es una historia muy larga. Tremendo. Pero dijiste algo que me gustó mucho y es que no querías ser pastor, pero sentiste la necesidad de ir a ese lugar a servir a Dios.
No quería, pero es que antes yo haciendo resistencia. Ok. Yo caminaba, yo soy campesino, ya. Tenía una finca en el Bujamá, una finquita muy bonita. Tenía cacao, plátano, café, aguacates, yuca. Había como 3 caños que corrían, había peces y todo eso. Los hay porque hay esas fincas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Entonces, mm, salía cada 8 días, me iba los viernes por la tarde para estar en la iglesia. La iglesia se convirtió como mi casa. ¿Ya? Y como las relaciones entre mi familia se dañaron por causa del Evangelio, yo encontré un segundo lugar donde llegar, era la iglesia. ¿Ya? Pero ¿a qué iba? A ayudarle al pastor. Yo creo que el punto fue haberme metido a estar al lado del pastor. Ok. ¿Ya? Y aquí un pequeño mensaje. Si alguien quiere servir a Dios, alguien quiere que Dios se glorifique en su vida, esté al lado de su pastor. Exacto. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Qué miraba? Necesidad. Exacto. Necesidad. Y esa necesidad me llevaba a estar ahí, acompañando al pastor. Hubo un tiempo que yo me convertí como mediador entre la iglesia y el pastor. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. O sea, desde que me convertí, como que ahí comenzó el llamamiento. ¿Ya? Cuando tomé la decisión de ir al Cutufí, una disciplina, ¿ya? Porque comenzó a irme mal, no me salían las cosas, y yo entendía que estaba en desobediencia. Una mañana, como las 4 de la mañana, serían arrollados en un palo, una finca. Yo, lágrimas, le pedí perdón. Señor, perdóname porque estoy en desobediencia. ¿Sí? Y ahí fue cuando tomé la determinación de arrancar para el Cutufí. Tremendo. Pero en todo ese proceso, yo creo, hablan mucho de mí, no. Detrás de mí hay una mujer que si no hubiera sido por ella, no, hermano. Mi esposa, una mujer sabia, una mujer muy enamorada de Dios, una mujer que amaba la iglesia, una mujer que amaba la pureza, la santidad. Ella me preguntaba, me decía, hijos, ¿será que toda esa gente que está en el templo es salva? Y otra cosa que decía ella, mira, aparte del tema, No. que decía ella, se salió un hermano. Entonces ella contestaba, es que no era salvo. Porque el que es salvo nunca abandona su iglesia. Exacto. Venga lo que venga. Y en mi caso, sobradas razones para haberme salido, porque miré cosas que no tenía que haberme informado, que pasaron dentro de la iglesia. Pero eso me fortaleció. Eso me llevó a asumir responsabilidades de estar más cerca del pastor. O sea, mientras que los unos utilizan las debilidades de la iglesia como motivo para alejarse, otros lo utilizan como motivo para afirmarse. Cuando usted llamado por Dios se ha convertido, eso sucede. O sea que hoy en día podemos decir que en la iglesia hay cientos de personas que se dicen ser cristianos, pero con sus acciones no lo demuestran. Que Dios tenga misericordia. Wow, pastor. Yo lo considero ser mi maestro. Pero no lo he enseñado. Sí. ¿Cómo? ¿Usted piensa que no? En ocasiones la mejor enseñanza es la que no se ve. Sé que estuvo allá en la iglesia. ¿Un año estuve allá? 1 año y medio. Año y medio. Y recibimos formación. Porque la vida de una persona no se define por la cantidad de años, ¿no? Cristo nos lo demostró. En tan solo 3 años rompió la historia en un antes y un después de Cristo. Yo pienso que aquellas personas que te marcan no son las que pasan tiempo contigo, sino las que te invierten tiempo. Y yo considero que el tiempo que estuvimos acá
fue un tiempo de mucho aprendizaje, que de hecho parte de lo que Lina ha escogido hoy, su proceso de formación académica, su escuela bíblica, la forma en la que nosotros trabajamos. Las escuelas. Exacto, es producto de lo que aprendimos aquí en Asambleas de Dios, porque le confieso algo, nosotros venimos de ese cristianismo de desorden, en donde se ha tergiversado el evangelio pentecostal y en donde se va más por las manifestaciones que por otras cosas. Entonces en esas iglesias no hay orden, no hay un movimiento estructurado, las personas llegan, no saben qué recibir, solo reciben manifestaciones, y si algo yo entiendo es que nunca los milagros afincan la fe de una persona. Los mueve a una acción, pero nunca los convierte y los transforma, sino que es la palabra de Dios. Y eso fue lo que nosotros recibimos en la Asamblea de Dios. Enseñarle a las personas no solo a darle pescado, sino enseñarles a pescar con la palabra. Entonces, por eso digo que considero usted que fue mi maestro. Me alegra. ¿Puede decirnos quién fue su maestro? Una persona que usted haya dicho, esta persona me ayudó, me mentoreó, me entendió, me formó, me corrigió. Varias personas. Un hombre que se llamaba Pedro Pablo Vélez. Fue un amigo. Él me inspiró, me motivó y me dio privilegios que no los merecía. Pedro Pablo Vélez. Ya. Fue como la persona muy cercana. Era un maestro, fue superintendente de la Asamblea de Dios a nivel distrital. Fundó el Instituto Bíblico en Cúcuta y en Bucaramanga y en Barranquilla. Le dio estabilidad al Distrito Norte. Reverendo Pedro Pablo. Sí. Era un amigo. Él venía a visitarnos. Ya. Le daba a uno mucho ánimo. Ya. Lo inspiraba con su ejemplo. Pedro Pablo Vélez. Luego tuve otro que se llamó Esteban Graner, un misionero. De él aprendí muchísimo y fue un gran amigo. En los momentos difíciles que nosotros atravesamos, Esteban Graner vino hasta nuestra casa, aquí Arauca, a visitarnos. Fue mi profesor de una materia en Bogotá, una materia que se llama Relaciones Divinas. Yo no sé si la están dando hoy. No. Pero Relaciones Divinas, hermano, es un aprendizaje, es como que usted se convierte, sí o no. Okay. Entonces, esas enseñanzas de Esteban Graner me marcaron y las llevo. ¿Ya? Por ejemplo, cosas que él nos enseñó, que Dios lo haya llamado a uno para hacer bendición. Donde usted vaya, debe ser bendición, no debe ser una carga, entre otras cosas. Esa materia me marcó muchísimo por toda mi vida. Yo veo en Asambleas de Dios, Luz y Verdad aquí en Arauca, una palabra en las que, de las múltiples que yo defino esta casa, es la excelencia. Cuando hacen algo, lo hacen bien, como para Dios. Cosa que no se ve en cualquier otro lugar. Sí. Yo he visto, pastor, usted nos puede hablar un poquito de cómo llegó aquí, hace cuántos años llegó aquí a este departamento, con qué se encontró, cuáles fueron los desafíos que tuvo para empezar el ministerio. En el año 1980, nosotros estábamos en Gachetá, Cundinamarca. Entonces, una convención, donde estábamos, había una bocina, un parlante, nos le llamaban a uno. Entonces, cuando escuché, hermano Reyes, su school lo necesita el superintendente. Cuando lo llaman a uno así, ¿qué hice? Claro, siempre se van a lo malo, ¿no? Y entonces
el hermano Héctor Arroyaba era el superintendente en esa época del Distrito Central, Bogotá. Reyes me dijo así, lo he llamado, si usted quiere ir, necesitamos abrir la obra en Arauca. Y no sé si usted, una pregunta que me hizo, Reyes, ¿usted está dispuesto a obedecerle al concilio? Esa pregunta. Entonces yo le contesté, pastor, es muy relativo. Eso le dije. Entonces fue cuando me dijo, es que queremos que usted vaya a Arauca a abrir la obra. ¿Ya? Entonces le dije, no, porque siento que no hemos terminado en Gachetá, Cundinamarca. Si alguna vez usted va a la región del Guavio, en Gachetá, a la entrada está el hospital. Como a cuadra y media está el templo de las asambleas de Dios. Esa iglesia la fundamos nosotros. Sí. Entonces yo le dije al hermano, siento que no he terminado. Yo no quiero dejar a Gachetá porque siento que no he terminado. Tranquilo, hermano Reyes, eso es respetable. No ha pasado nada, Dios me le bendiga, pastor. Y seguimos trabajando en Gachetá, Cundinamarca. Estaba estudiando todavía, me parece que había terminado, no me acuerdo. Yo estudié en el seminario bíblico en Bogotá. Estudié interno. Interno. Y considero un orgullo santo haber estudiado con lo mejorcito que había en el concilio de la Asamblea de Dios. Con los que ahora son pieza fundamental. Ya murieron, la mayoría ya no están. Un Saúl Villalba, un maestro, un teólogo. ¿Ya? Habían norteamericanos muy sabios en la palabra. ¿Ya? Entonces, yo acuerdo que comenzábamos a las 7 de la mañana, llegábamos hasta la 1. Y en la tarde, haciendo trabajos. Pero creo que me estoy perdiendo el tema. No, tranquilo. Entonces está en Gachetá. En Gachetá. Le hacen el llamado. Entonces me hacen el llamado, el hermano Pedro Pablo me llama, me manda cartas. Hermano Reyes, que necesitamos en el Sarare. Eso se llamaba Sarare. Sí. Arauca, en Cubará, se llamaba el Sarare. Le conocían a toda la región del llano como el Sarare. Sarare, sí. Entonces yo le contestaba que no. Es que a nosotros nos fue muy mal aquí en Cubará. Es que yo fui pastor en Cubará primero. La experiencia no fue... Cubará. Si va a Cubará, uno entra viniendo desde Cúcuta, está el puente, y como cuadra está la instalación de la Asamblea de Dios. Eso lo fundamos nosotros. Lo compramos y construimos. ¿Ya? Entonces, en esa época abrimos obra en Saravena. Estoy regresando. Abrimos obra en Aguachica, en muchos lugares. La época en que más creció la iglesia de las asambleas en Cubará fue la época en que nosotros estuvimos. Luego fue cuando sentí la necesidad de irme para estudiar. Sentí que tenía un ministerio, pero necesitaba aprender. Entonces cuando viajé para Bogotá a estudiar. Y ya estando en Bogotá, es cuando el hermano Pedro Pablo me dice, comienza a decirme, Reyes, lo necesitamos. Yo le decía que no. Pero un día va un hermano que llama la ciudad de su school. ¿Ya? Tu hermano. Él había reiniciado la obra en Saravena. La obra en Saravena nosotros la fundamos. Pero cuando yo salí, todo eso se acabó. Entonces Alcibiades sale del cuartel y él ya va con ese fuego. Él me acompañó mucho. Alcibiades habla mucho de mí. Entonces Alcibiades
va y me lleva un informe de la obra, parecido informe del informe que dieron a Nehemías. La obra está así, así, así. Hermano, eso está acabado. Yo estoy comenzando. Me llaman el neófito. Los pastores me desprecian. ¿Ya? Y Dios usó eso y tomé una decisión de venirme a esta región. ¿Ya? Con una visión muy clara. La visión de fundar iglesias en todo el departamento de Arauca. El director del seminario bíblico, Luis Alfonso Romero, me dice, si usted va a esa región, no sea el pastor de un pueblo, conviértase en el pastor de esa región. Y yo me vine con esa visión. Llegamos a Cubará, la iglesia estaba, imagínense, una iglesia tan bonita que creció tanto. Cuando yo regreso, la iglesia para declararse en emergencia. ¿Qué significa? Hay que retirar el pastor porque está aguantando hambre. Wow. Así estaba Cubará. Y yo llegué. Esteban, Oscar Stenberg, aquí estoy, ánimo. Aquí vengo para ayudarle. Tuvimos 3 días de ayuno. Ya. Y comenzamos a hacer el trabajo. Fue lo primero que hicimos, restaurar la iglesia de Saravena, como a reafirmar la iglesia afirmar la iglesia de Cubará y luego establecer la obra en Saravena. Y estando en Saravena, el reverendo Pedro Pablo me dice, hermano Rey, necesitamos que vaya a Arauca. ¿Ya? Habían comenzado en el 80 a abrir obra aquí en Arauca y creo que alcanzaron un grupo, pero mandaron un pastor muy joven y creo que lo dejaron solo y eso se acabó. Sí. Entonces me dice, allá hay unas bancas y a recogerlas, busque a ver dónde las metemos, no podemos hacer nada, no hay nada. Entonces yo vine a Arauca a recoger las bancas. Conozco Arauca y yo dije, Dios mío, no hay obra aquí en Arauca, ¿sí? Y sentí que esa derrota, hay que recoger todo porque no se puede hacer nada, yo me sentí involucrado, yo estoy ahí. Y ahí fui cuando tomamos la decisión de venirnos para Arauca, reiniciar la obra y se convierte en el centro de todas las operaciones en todo el departamento. Yo recorrí el departamento. Me va muy bien. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de lo que yo sé, pero a mí me va bien como evangelista. Ya. Abrí obras. ¿En dónde abrieron obras? Arauquita. Arauquita. La Esmeralda. Tame, en esa época, Rondón. Ya. Esas fueron las obras que abrimos. Consolidamos la obra de Saravena. Luego después fundamos la otra obra en Saravena. ¿Ya? Entonces eso fue lo que sucedió. Yo vine con esa visión de colocar iglesias en el departamento de Arauca. Wow. Y en eso estamos. Wow, pastor. En pantalla estamos viendo algunas imágenes de lo que ustedes han hecho aquí en Arauca. Tienen un templo maravilloso, también tienen un colegio. ¿De dónde nació ese pensamiento, esa visión de establecer un sistema educativo cristiano, habiendo ya otros colegios? ¿Para qué más de lo mismo uno podría decir? ¿Por qué Dios le puso esa visión en su corazón de montar un colegio? Este es un tema bastante delicado. Yo recorrí el departamento de Arauca y usted sabe qué es Arauca. Sí. Saben quiénes son los que tienen la autoridad, que son un poder. ¿Ya? Comenzando con la educación. Era muy normal salir uno a Arauquita, todos esos municipios, en los colegios, encontrar al Che Guevara, la imagen de Che Guevara. Dios mío, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Y ahí fue cuando surge la necesidad de colocar el colegio. Eso es una locura. Locura, locura. Llamé a los hermanos de la Junta y vamos a colocar un colegio. Ellos me dicen, pastor, una locura. Y ellos tienen la razón. Yo estaba loco. ¿Sí? Pero siempre me ha gustado ir hacia adelante. ¿Ya? Los problemas, los conflictos para mí son un desafío. Exacto. ¿Ya? Una oportunidad para crecer. Exacto. Entonces yo dije, hermanos, yo sigo adelante, yo tengo la visión del colegio. Y comenzamos. De eso hay mucho que hablar. ¿Ya? Después Dios en una campaña, me acuerdo, iba subiendo la plataforma, cuando me dice, le he entregado la educación en tus manos, me dice Dios. Entonces, pero Señor, yo no entiendo eso. ¿Cómo así la educación en tus manos? ¿El secretario de Educación? ¿O Sí. cómo? Señor, no entiendo. Después lo entendí. El colegio de Emanuel, ¿ya? Que significa Dios con nosotros, ¿ya? Es un colegio muy diferente, porque está fundamentado en los principios y valores establecidos en la Biblia, ¿ya? Entonces, el colegio de Emanuel tiene sus bases bíblicas y nos ha ido muy bien de donde hemos nacido, donde estamos. Dios nos ha bendecido. No tenemos dinero. Es el colegio más económico a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, porque nuestro deseo es servir, colocar un grano a esta sociedad que cada día se descarría, se aparta más de Dios. Alguien tiene que hacer algo, ¿ya? Y hoy más que nunca, Israel, no sé si usted está informado de lo que está pasando en el mundo. Y creo que una de las responsabilidades pastorales, ¿ya?, es educar a los niños, ¿ya? El lema es nuestro, cristiano por todas las generaciones. ¿Ya? El lema es cristianos por Por todas las generaciones. generaciones. Sus hijos sean El lema. cristianos, los hijos de sus hijos sean cristianos, pero eso tiene un fundamento, eso tiene principios, pero hay que trabajar sobre eso. El punto es que hay muchos pastores, no quiero hablar mal, pero es que así lo veo, ¿ya? Un pastor tiene que tener un segundo a su lado, se lo lleva a Dios, ¿quién queda ahí? ¿Ya? Un segundo. Entonces, si nosotros no agarramos la niñez, no educamos a los niños, si dejamos perder los niños de la iglesia, pastor, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bajo esos principios, nosotros trabajamos con el Colegio Emanuel. Wow. No, como ya mencioné, la gente piensa que nosotros tenemos mucha plata, pero cada vez que vamos a pagar la nómina, Dios mío, si usted alguna vez entra a una oración que tenemos vallado a las 4 de la mañana, todos los días nosotros estamos orando por el Colegio Emanuel. Wow. Bendice la editora, bendice a las profesoras, bendice a los padres de familia, bendice a los niños. Y hoy el Colegio Emanuel es un lugar como de reposo. La gente los niños no quieren salir de ahí al colegio. Wow. ¿Ya? Hermoso. Entonces, eso es lo que hacemos. Falta mucho para hacer. Tremendo. Precisamente, yéndome a la palabra de Dios, en el libro de Josué, comienza precisamente por esto, del libro de Jueces. Y dice que cuando murió Josué, toda la generación que se levantó después de Josué se apartó del Señor porque no conocían las obras que Dios había hecho a través de Josué. Es decir, en ocasiones nos preocupamos mucho por hacer herencia y no por preparar al heredero. Y es ahí un problema que muchos cristianos lastimosamente no entienden. Cuando yo llegué a Bogotá, pastor, y mi hijo Joel, de 5 años, entró al colegio público, el chinito a las 2 semanas me llega y me dice, papá, una pregunta, ¿un niño se puede besar con un niño? Y yo le dije, por supuesto que no, mi amor, tú a esa edad, ¿por qué estás diciendo eso? Porque en el colegio preescolar, pastor, en el colegio me dijeron eso.
Un colegio público súper grande, modernísimo, que recién habían abierto. Hoy hablo con los profesores y ellos dicen, en nuestro pénsul académico, el Ministerio de Educación nos deja implementar Ujú. el lenguaje inclusivo, Sí. los géneros no binarios, y entonces yo veo que en el pénsul no tenían ni ética ni valores ni religión. Y yo le dije, bueno, tenían era moralidad. Mm. Así tenían moralidad, le llamaban así moralidad. Yo dije, ¿y dónde está el sistema religioso? Le dije a ellos. Dijo, no, el gobierno lo ve innecesario para implementarlo. Yo no lo pensé dos veces. Yo ya le había comprado uniformes, le habíamos pagado muchas cosas, lo saqué inmediatamente y Dios nos iluminó a ir a un colegio cristiano donde en ese momento la rectora del colegio, la fundadora, hace parte de nuestra iglesia, que es un colegio privado de educación cristiana llamada Fe y Esperanza. Qué bonito. La verdad a mí no me importaba el sistema intelectual. Yo lo primero que llegué a ese lugar cuando vi Fe y Esperanza es, aquí hay principios cristianos. Sí, lo abrazo. Vi el pénsul académico y hay dos materias que me parecen muy curiosas. La primera se llama Educación Cristiana y la segunda se llama Propósito en Dios. Para ellos poderse pasar al siguiente año, tienen que cursar esas dos materias y las tienen que aprobar. Entonces, eso a mí me ha impactado poderosamente y yo cada vez que hablo con Heidi y ella me comenta los desafíos porque todo el tiempo el Ministerio de Educación va a esos lugares a hacerle peritaje con el único propósito de destruirlos. Y hace poco se enfrentó a un desafío en la que ella tuvo que reestructurar todo el colegio, invirtió un poco de millones porque a ellos no les parecía una puertita, no les parecía un gramaje, pero usted va a colegios donde se están cayendo de ruinas y a ellos no le importa. Entonces, hay un ataque muy fuerte contra los colegios cristianos que Dígamelo ofrecen a un mí. sistema educativo. Pastor, precisamente quería preguntarle eso. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que usted ha enfrentado como fundador de este sistema educativo aquí en el departamento de Arauca? El nuevo sistema que el gobierno tiene de educación está en contra de Dios, en contra de la Total. familia, en contra de la iglesia. Ya, ahí no hay nada que hacer y va a crecer más. Hace muchos años atrás, tal vez usted se acuerda que en esa vez se pronunció la iglesia y mucha gente para tumbar la cartilla de ideología de género. Eso está ahí. Ya, eso está ahí. Entonces, es el globalismo, de eso hay que hablar muchísimo. Sí. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Has implementado alguna estrategia cuando llegue esa presión, cuando llegue? Porque eso es una situación muy complicada, considero yo. Porque cada vez entendemos que la venida de Cristo se acerca, la apostasía se está manifestando, el sistema del anticristo se está implementando. ¿Cómo hacer para poder resistir? ¿Hasta qué punto ustedes van a decir y hasta qué punto tomar otras decisiones? Nos cuidamos mucho de los profesores, asegurarnos quiénes son. ¿Ya? Y no crea, se nos han infiltrado. Pero la oración tiene poder. Exacto. No hemos tenido que enfrentar a esa gente, ellos han salido solitos. La otra cosa que nosotros hacemos es socializar con los padres de familia. La educación comienza en la familia, el colegio le ayuda. Buen ¿Ya? pensamiento. Tenemos un pensum, una filosofía, hay un contrato donde el padre de familia dice, yo estoy de acuerdo, me someto a cumplir con la filosofía del colegio. Y firme. Y que, claro, eso es un proceso, porque comienza de cuando van a traer el niño, los padres, la primera entrevista. O sea, muy cuidadosos, pidiendo al Espíritu Santo nos dé discernimiento para cuidarnos. Y hemos tenido guerras, claro que sí. A nosotros nos han perseguido, duro, pero bien duro. ¿Ya? Pero Dios ha sido fiel, Dios está con nosotros. Me acuerdo en cierta ocasión vino el supervisor de educación a cerrar el colegio. Hace muchos años. Yo no estaba. Me consiguieron por la tarde.
se llama Ramón, creo que llama el profesor, muy buena gente. Entonces, pasó el supervisor a la parte de atrás a mirar los salones. Entonces se paran los niños y los saludan. Profesor, muy buenos días. ¿Sí? Niños, ¿cómo están? Muy bendecidos. ¿Y qué es eso de bendecidos? Muy bien. Y pasa por todos los salones y lo mismo. El profesor era una calidad de persona. ¿Era un educador o es un educador? Entonces llegó y dijo, no, yo no puedo acabar con este colegio. Mándeme el pastor, ubíquenlo. Esta tarde nos reunimos. Y me acuerdo tanto, me dijo, pastor, yo venía a cerrarle el colegio. Pero dijo, pero el chino se creció. Ya está grande. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar. Y nos dio tareas. Y ahí trabajamos sobre eso. Nos ha dado, gracias a Dios, ante la Secretaría de Educación, varias veces se han levantado personas que han ido hasta allá, ya, pero ellos siempre se han pronunciado a favor del colegio. Wow, pastor. ¿Cómo supo que estaba formando obreros? Porque considero que eres un apóstol, tienes un ministerio apostólico. ¿Cómo tú puedes identificar esta persona no es solamente un miembro, esta persona tiene un llamado en Dios? ¿Y cómo has sabido que esta persona no solo es un miembro, sino que es una persona que puede servir a Dios, a un miembro normal que va cada 8 días y se congrega? ¿Cómo identificarlos? Comienza en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay muchas oportunidades para el creyente. Servicio cristiano, los ujieres, escuela dominical, los jóvenes, los caballeros. Entonces ahí uno va identificando quién es quién, si tiene ministerio, no tiene ministerio. Y uno va también mirando qué ministerio, ya, ministerio según competencias. Y ahí usted comienza con el proceso de formar a esa gente. O sea, Dios se lo muestra. ¿Ya? ¿Cómo lo ve? Su testimonio, el rendimiento que da en donde usted lo haya colocado. ¿Ya? Pero ese es un proceso. Nosotros tenemos varias escuelas. Tiene que pasar por ellas. ¿Ya? Y en ese proceso, usted va observando quién es quién. Excelente. Pastor, quiero hacerle unas preguntas muy especiales. ¿Usted ha vivido pérdidas que marcarían a cualquiera? ¿Qué le diría hoy a una persona que acaba de tener alguna pérdida de un ser querido? ¿Cómo asimilar una situación como esta? No sé. No es fácil. En mi caso, yo diría no es superado. Y son varias etapas. Etapas. Uno tiene que orar a Dios y conocerse a usted mismo. Okay. ¿Ya? En este caso, yo me he informado de muchas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ya? O sea, como que yo mismo digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero eso solamente lo logra uno en las fuerzas de Dios. Ya. Humanamente, en mi caso, sería muy difícil, y lo mío fue muy difícil. Yo me casé con la única novia que tuve. Ahí está bonito. ¿Ya? Y esa mujer que me acompañó casi por 50 años. ¿Ya? Entonces, tanto tiempo conviviendo con una persona, mi esposa era una mujer única. Era una profeta, muy cristiana, muy radical, era muy consejera, sabía mucha Biblia. Hay momentos en que yo lo investigaba a ella. Y ella se va. Eso es duro, muy difícil. Pero en las fuerzas del Señor
lo podemos lograr y uno tiene que entender que cada persona tiene su ciclo de vida, ya, que no somos de acá, no somos de acá. Tiene que entender que aunque usted ame tanto a la persona, no puede morirse con esa persona. Wow. Uno tiene que continuar su ciclo de vida, agarrado de la mano del Señor. Wow, tremendo. Lo digo porque lastimosamente en la iglesia poco se habla de esto. Desde los altares preparamos a la gente para ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos empresarios, buenos cristianos. Estamos felices cuando recién nace un bebé, vamos a los cumpleaños súper felices, a los baby showers. Pero hace poco uno de los pastores uno de los hijos que nació de linaje escogido, en su iglesia que empezó hace 1 año y medio en Medellín, una sede de linaje escogido, ya tiene 25 miembros, se le murió uno, se le fue. Y me llamó y me dijo, pastor, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer en este proceso? Porque él me dijo, hasta entonces yo no pensaba que esto me iba a pasar. Pero nosotros como pastores también debemos entender que el luto o que los procesos de muerte son parte también del idioma de la iglesia. ¿Cómo hacerles entender a los pastores que no solamente tenemos que preparar a la gente para la vida, sino también para la muerte? Que también es importante hacerle entender a la gente que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y que la muerte es parte tan natural de la vida como un nacimiento. Yo tengo un mensaje que dice, yo he venido para volverme a ir, no somos de acá. Yo he venido para volverme. ¿No puede explicar un poquito de eso? Tremendo. Yo no me acuerdo, solamente sé, hemos venido para volvernos a ir. No somos de acá. ¿Ya? La vida no es esta. La vida está en la eternidad. Soy pasajero y yo tengo que ir. Así es. Cuando su esposa partió, ¿le dijo algo que aún resuena en su alma? ¿Le dijo algo? ¿Algunas palabras que tú recuerdes de ella, que tú digas, esas palabras me fortalecen, me alientan? ¿En qué tiempo? En el que sea, pronto que usted diga, yo recuerdo a mi esposa haciendo esto, estas palabras que me dijo mi esposa, para mí han sido fundamentales. Por ejemplo, mi esposa Danixa, hay palabras que me ha dicho que yo las tengo guardadas en mi corazón y wow. Entonces recuerda algunas palabras que ella te ha dicho. Ella hablaba mucho y a veces como que entrábamos en choque porque ella me decía, pero hay que enseñar a la iglesia. Hay que enseñar a la iglesia. Mijo, hay que adoctrinar a la gente, hay que darle doctrina a la gente. ¿Ya? Ella decía, el mensaje inspira, motiva, pero la enseñanza afirma. Y ella me repetía mucho eso, y nosotros lo tenemos aquí en nuestra vida. Enseñar, enseñar, enseñar. La enseñanza afirma. En sencillas palabras, ¿cómo defines a tu esposa? Una maestra, y era profeta. Cuando ella hablaba, no profeta que ustedes conocen hoy. Así dice el Señor, ¿no? Mi hijo, con mi hijo, esto y esto y esto. Hay que hacer esto y esto y esto. Y cuando ella decía eso, había que prestar atención. Wow, pastor. ¿Alguna vez quiso rendirse? Sí, ¿Qué hizo para no hacerlo? pues yo no sé qué hizo el Señor. Yo hice una vez un ayuno. Yo creo en la oración y creo en el ayuno. Entonces puse a ayunar, estaba en Cúcuta. Y ese día fue el día que la pasé más lejos de Dios. ¿En el ayuno? En el ayuno. Oh. ¿Ya? Iba a orar y estaba pensando otra cosa.
Señor, yo estoy es orando. Y yo otra vez vuelvo a orar, no podía orar. Y resultaba haciendo muchas cosas, haciendo planes. Me acuerdo que me encontré, lo último de ese año, me encontré en la oficina de un banco agrario sacando un préstamo para trabajar. Ok. Y, y me sentí muy mal y me acuerdo que agarré una carta Sí. diciendo al pastor, voy a renunciar, no voy a servir más a Dios. Ah, caramba. Así fue. Sí. Y entonces estaba terminando la carta, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo, ahí el Señor un quebrantamiento, lloraba y lloraba, muchas lágrimas, Señor, Señor, perdóname Dios. Ahí el Señor bendigo mi vida después de pasar un día descarriado en ayuno. Tremendo. ¿Cómo se puede estar en la lluvia y al mismo tiempo sentirse tan lejos de Dios? Claro. Wow. ¿Ya? La otra fue en Gachetá, Cundinamarca. Israel, que no sabe por dónde hemos cruzado. Estábamos abriendo la obra en Gachetá, Cundinamarca, en la cabecera del pueblo. Teníamos una habitación donde nosotros dormíamos, otra pieza, saloncito donde dejamos los cultos. Mi esposa teníamos la cocina a las afueras donde había sido una enramada de una cerda. Allí era la cocina. Pero es un día, me llama mi esposa a almorzar. Y yo fui a almorzar, mis niños, mis niñas sentaditas ahí, terreno quebrado, no necesitábamos silla. Comiéndose una sopita. Yo bendigo a mi esposa, bendigo a mis niños. Se lo debo a Dios, a mi esposa y a mis hijos que sufrieron conmigo, que toleraron tantas cosas. Entonces, era una sopita de plátano, agüita, sal. Ni cebolla, porque no había. Entonces llega y le digo a mi esposa, mija, y no hay nada, no, mijo. Y no hay tetero para el niño. Eso fue un choque muy feo contra mí. Pasaron muchas cosas por mi mente. Dios mío, ¿y yo qué estoy haciendo? Me volví un perezoso. ¿Qué está pasando con Reyes Vesper? ¿Por qué tiene sometida a su familia en estas condiciones? Dios mío, no, Señor. Yo no voy a servir más. Yo no puedo seguir más así, Señor. Se voy a tener para mí una sopita de platanitos, solamente el agüita y nada más. Eso es muy triste. Y yo digo, no. Entonces, ahí, Señor, entonces de pronto viene la voz del Señor que me dice, ¿y por qué no da gracias a Dios? ¿Gracias? ¿Gracias por qué? De gracias a Dios. Bueno, está bien, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído Gachetá. Gracias, Señor, por mi esposa. No me imagino eso. Gracias, Señor, por mis niñas. Gracias, Señor, por este pueblo de Gachetá. ¿Qué más, Señor? Gracias, Señor, por la gente que se va a convertir. Y eso se convirtió en un mar de lágrimas. La presencia del Espíritu Santo hizo real. Lloraba mi esposa, lloraban las niñas y yo también lloraba. Wow. En esos días apareció un hermano. Trabajaba en Bogotá con Nicollantas. Él era de Gachetá, Cundinamarca.
Y un día le dice Dios, usted está muy bien tranquilo acá. Y no va a haber de su pueblo, de la obra, si hay iglesia o no hay iglesia. Y este hombre le hace caso a Dios. Y llega exactamente en esa prueba que estábamos nosotros atravesando. ¿Ya? Me acuerdo ese día, era un domingo, en la tarde tenía que ir a un lugar que se llama Pauso, no, Puentelicio. Había que caminar, si teníamos plata pagábamos bus y no caminando. El hermano llegó, creo que recibió cuenta de todo. Me encontré con él después en el terminal y me dijo, hermano, ¿tiene para el pasaje? No, hermano, no tengo para el pasaje. No sé cuánto me dio. El asunto es que yo salí corriendo a comprar lechecita para evitar. ¿Ya? Luego después el hermano regresa con una caja muy grande. Muy grande. Yo nunca he hecho un mercado así. Iba de todo. ¿Sí? 5.000 pesos en esa época, del 80. Era mucha plata. ¿Ya? Hermano, ¿esta ofrenda es para la iglesia o para quiénes? No. Hermano, eso es para ustedes. ¿Sí? Y me dice, y yo, hermano, yo no soy predicador, yo no sirvo ni para colectar la ofrenda, nada. Él dijo, el ministerio mío es dar. Luis Alfonso, me olvidó el nombre. Tengo un dinero perdido. Hermano, oremos por ese dinero. Si Dios salva ese dinero, yo estaré comprando el terreno. ¿Ya? El hermano cumplió. Wow. Así que esa prueba de la sopita nos llevó hasta conseguir el terreno y después construir el templo donde hoy está la Asamblea de Dios. Wow. Tremendo testimonio, pastor. ¿Cómo seguir adorando a Dios cuando el corazón está desanimado? Hermano Israel, es que no hay otro camino. Qué bonito. No, qué respuesta. No hay otro. No hay otro. Tremendo. Ya en este recorrido, pues, lo que uno ha aprendido es Dios. ¿Para dónde más va? Wow, pastor. Pregunta para un hombre que ha llevado tanto en el Evangelio y que ahora ve las nuevas generaciones de ministros, de pastores que se levantan hoy en día, el Evangelio que hoy en día se está predicando. ¿Qué es lo que más le preocupa del Evangelio moderno? Bueno, no existe un evangelio moderno. Okay. De este tipo de evangelio que muchos están predicando. Muy preocupado. Hoy hay mucha preparación teológica. Muchos seminarios. Y los pastores la pasan. Hablo de esta región. El seminario en tal parte. Fíjese, hoy hay seminarios hasta para la oración. Seminario. Y usted tiene que estar actualizado. Pero cuando usted va a la iglesia, ahí es donde se mide el pastor. ¿Ya? Nosotros, bueno, no sé si debo hablar esto, pero por ejemplo hablando le dice Coará, hemos perdido. Hemos perdido. ¿Ya? Hemos perdido gente. Esa iglesia que tan floreciente, que nació. Hoy los cristianos que han servido en la Asamblea de Dios han servido para el movimiento, han servido para otras iglesias, hay muchas iglesias ahora. Y ese es un capítulo que yo aborrezco. No comulgo. Yo llamo a esa clase de personas pastores ladrones. Claro. ¿Por qué? Formar un cristiano es un proceso.
Exacto. Costó el sacrificio de Jesús. Oraciones, ayunos, tanta consejería, tanto seguimiento, tanta formación. Y usted forma un cristiano, lo bautiza y que otro llegue y se lo lleve, eso es pecado. Entonces, yo no sé a dónde debemos llegar. Lastimosamente esa es una realidad, pastor, que no es un patrimonio solo de esta parte, sino de todos lados. Lastimosamente, cuando tenemos que ver las iglesias y analizar el número de personas, cuántas vienen de otras iglesias. Estamos hablando de que hace poco Coalición por el Evangelio, que es un programa mundial de estadísticas, dicen que la membresía de una iglesia la compone 70% miembros de otras iglesias y 30% nuevos convertidos. Es decir, que estamos llenando las iglesias con cristianos de otros lugares. Es decir, no hay un crecimiento. Y precisamente quiero hacerle una pregunta un poco filosófica. Yo no sé de filosofía. Sí, usted sabe mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un predicador que brilla y uno que alumbra? Te respondo de la siguiente manera. Hay tres clases de pastores. Uno, el que ha sido llamado por Dios. Dos, el que ha sido puesto por otro pastor. Okay. Tres, el que abre un garaje y comienza a predicar ahí. ¿Cómo saber que el llamado es genuino y es correcto? Pues yo hablo personalmente, pero yo no sé de la experiencia de otra persona, ¿no? Pero se conoce por sus frutos, Por sus frutos. por sus frutos. Como la conversión se conoce por sus frutos, ¿ya? Como una persona que está comenzando. Nosotros trabajamos con grupos familiares. Grupo familiar es una pequeña iglesia. Y si la gente le convierte, hay salvación. El grupo crece, se multiplica el grupo. No hay ministerio. Ese hombre tiene un ministerio. Esa persona tiene un ministerio. Hay que preparar. Okay. ¿Qué cree que hoy los pastores, cree que hoy en día los pastores están realmente dispuestos a sufrir por la iglesia, por el evangelio? Hoy nadie quiere servir a Dios. Interesante. Es una necesidad muy grande. Y el mismo concilio, los concilios se encargan como de alimentar eso. Por ejemplo, si usted va a colocar una persona como pastor, tiene que estar afiliado a las prestaciones sociales, tiene un sueldo y todo. ¿Ya? Entonces el mismo concilio, la misma misión, hace eso y de luego lo hacen pensando en el futuro de los pastores, Claro. pero se cae en otro vacío. Exacto. ¿Ya? Colocan una brecha muy grande. ¿Qué pecado moderno? Bueno, ya sabemos que no hay pecado moderno, no hay algo como moderno. Pero ¿qué pecado está destruyendo más ministerios que el diablo mismo? Qué pecado. La fama. El poder, el amor al dinero. El amor al dinero. Mm. ¿Cómo no caer en esos pecados? De pronto hay un pastor que al otro lado está metiendo la pata o está comenzando a caminar en esos caminos escabrosos. ¿Cómo no caer? Pues personalmente yo lo que hago es, Señor, ayúdame, que nunca me vaya a apartar de ti. Y esa oración la hago. Ayúdame, Dios, que no me vaya a apartar de ti. Cuando hablo, no apartarme de ti. Guárdame, Señor, de tantas filosofías, de tanta nueva teología. ¿Ya? Guárdame, Señor, que yo no me vaya a confundir. ¿Ya? Y caiga en ese vacío. Tremendo, pastor. ¿Qué significa para usted
ver a su hijo continuar lo que usted comenzó. Mm. Yo admiro mucho al pastor Eduardo. Es algo muy grande que me faltan palabras para expresarle a Dios lo que Él ha hecho. Mi hijo nació donde hoy es un púlpito de la iglesia. Cuando dice nació es literal. Sí. No literalmente el templo, eso fue en Cubarabo acá. Ok. Ya, estaba la iglesia, ya hemos comprado eso, y la parte de atrás yo arreglé la casa pastoral con mucha dificultad, y ahí es donde nace Edward, y nace precisamente en la habitación, es donde hoy está el púlpito. El púlpito. Wow. Sí. Qué hermoso. Entonces, Edward, Dios mío, Dios bendiga a mi hijo, muy sabio y un adorador. Ya. De los más Muy un predicador. Si usted me pregunta, los pastores que hay en esta región, ¿a quién le gusta escuchar? A mi hijo. Y no es que esté hablando blusa, no es que esté dejándome llevar por la emoción, es la verdad. Es un regalo de Dios. ¿Ya? Nuestros hijos servían a Dios. Así es. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se enamoren de Dios? Porque yo tengo apenas, mi hijo mayor tiene 10, Lian tiene 5 y Noah tiene 1 año. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos se enamoren de Dios? Uno, la oración. Orar por ellos. Dos, el acompañamiento que usted le brinda. No solamente ser el pastor, no solamente ser papá, ser un amigo y sacar mucho tiempo para ellos, motivarlos, ¿ya? Si eso hacemos, pues el Espíritu Santo, Dios, estará ahí o siempre está con nosotros. Y si un niño, un muchacho, ha sido formado con amor, ya, con sabiduría, ya, donde la enseñanza, el reunirse en la iglesia, el hacer la actividad familiar, Exacto. sea una motivación, no sea una camisa de fuerza, ya. Los devocionales soy con los niños. Hay que hacer devocionales hasta jugando. Ok. Tremendo. ¿Siente que ya se terminó su carrera ministerial o todavía le falta? Por eso Dios me dijo la noche que murió mi esposa, porque yo dije, hasta aquí se acabó. Hasta aquí llegó, Señor. Pero no demoró tanto. Entonces Dios me dice, Me encanta cómo es. no ha terminado. Sí. Wow. No ha terminado. Entonces, oré a Dios, uno tiene que ser muy objetivo, muy claro. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, Señor. Acompañar a mis hijos. Estar con ellos. ¿Ya? Y habíamos hablado con mi esposa de que íbamos a hacer un recorrido para visitar toda la familia. ¿Ya? Voy a acompañar a mis hijos. De una forma especial, acompañar a mi hijo, porque es pastorear la iglesia principal de la iglesia exclusiva. Acompañarles a ellos, brindarles un acompañamiento, estar con ellos. ¿Ya? Acompañar a los pastores. Nosotros tenemos pastores. Acompañarles, colocarles el hombro, sacarlos adelante. ¿Ya? En eso estoy enfocado. ¿Sí? En eso. Estuve hasta en Egipto. Fui Ay, qué chévere. a España. Oh. Allá tengo una hija, tengo 2 nietas. ¿Ya?
allá dejé un grupo familiar en Torreón. O sea, fue de una a sembrar la palabra. Encontré un poco de hermanos de allí a la boquita. Y ellos son mis hijos. Eran muy felices. Bueno, amigos, ustedes no están aquí por cuestión de trabajo. Y ahí vamos con el grupo familiar, como unas 15 personas. Wow. ¿Ya? Más, tal vez más. No es fácil pastorear desde la distancia. ¿Ya? Todos los días les envío un mensaje. Y les envío el mensaje para que ellos prediquen los sábados. Ellos se reúnen los sábados. Qué hermoso. ¿Sí? Estuve en una iglesia. Miré muchas cosas. Somos amigos con el pastor. Estoy hablando con él. Ha pasado por situaciones muy difíciles. Y yo me puse a orar y me dice el pastor, si pudiera bendecirnos con una palabra. Yo nunca me ofrezco a predicar. Nunca. ¿Ya? Hoy estoy aquí porque me dio pena quedarle mal. Yo tengo un compromiso serio. Exacto. ¿Sí? Entonces, de ahí fui a Egipto. Allá tengo una nieta. Allá pasaron cosas muy extraordinarias. Sería como un orgullo, no lo sé, pero es que mi nieta en Egipto, Imagínate tú. ¿ya? Una reunión con toda la familia, ¿Hace mucho calor? sí, un poquito, ¿Como acá o más? ¿O menos? a veces más. Sí. Entonces, pues la honra y la gloria para Dios me gané musulmanes. Ellos se conectan ahora a las 4 de la mañana en Egipto. Wow. El esposo de Manuela. Eso es un trabajo muy hermoso. Es otro capítulo. Una cosa es evangelizar, ¿ya?, a la gente que no conoce a Dios, o evangelizar gente de otras doctrinas. Pero otra cosa es evangelizar a un musulmán. ¿Ya? Ese muchacho, logré colocarle muchos interrogantes y me hizo muchas preguntas. Una sed y terminó recibiendo al Señor. Dio testimonio hace como 3 días por 4 de la mañana. ¿Ya? Si usted quiere puede conectarse ahí. Claro. ¿Ya? Qué bonito. Entonces me dice, 28 años, yo musulmán, 28 años, y yo no conocía a Jesús. Ahora conozco a Jesús y amo a Jesús. Y gracias al pastor Reyes que me supo explicar. Ah, ¿Ya? Entonces, hermano, yo estoy muy ocupado. wow. Pastor Reyes, para ir terminando, ¿qué sueño falta? ¿Qué sueño que usted sabe que Dios le dio? ¿Qué visión usted ha visto que falta por cumplirse? ¿Qué falta por cumplirse? Hablando de profecía. Hablando de un sueño, una visión, algo que Dios De le la mostró. visión. Usted dice, esto que Dios me mostró falta por cumplirse. Estamos trabajando sobre eso. Las iglesias necesitan ser confirmadas, afirmadas, con pastores preparados que tengan la capacidad de seguir formando a otras personas. Estamos enfocados en eso. Tremendo, pastor. ¿Qué palabra final nos deja a los que en algún momento de nuestra vida hemos sentido que ya no podemos más? ¿Qué les digo yo a ellos? Uno no puede olvidar con qué fue marcado. El día que usted nació, el día que lo llamó, la experiencia de ese llamamiento, sería uno muy ingrato echar por la borda lo que Dios ha colocado en su corazón. A veces las experiencias pasadas no nos sirven, pero la gran mayoría de las experiencias nos son bendición en los momentos difíciles.
¿Qué más le digo? Tremendo, pastor. Y última pregunta. ¿Qué consejo final me daría a mí? Un consejo que yo necesite. Profundice en la oración. Profundice en el conocimiento de la palabra. Profundice en la obra del Espíritu Santo. Gracias, Y pastor. fórmele Fórmele. oración, palabra del Espíritu Santo, formación de Dios. En un mundo donde muchos abandonan la carrera, conocer a hombres como nuestro querido hermano Reyes, hermano Pastor Reyes Suescún, nos recuerdan que aún hay quienes terminan con honra. Sus palabras hoy no fueron solo consejos, fueron cicatrices abiertas que nos hablaron de amor, de pérdida de propósito y de fe. Este no fue un episodio, este fue un altar de adoración a Dios, porque Ecos de Fe no busca celebridades de púlpito, sino testigos del Calvario. Pastor Reyes, muchísimas gracias por este tiempo que me dedicó. Siempre lo recuerdo y lo llevamos profundamente, y cada vez que predicamos en Linaje Escogido y hablo de Asambleas de Dios, Luz y Verdad, hablo de ti, siempre te recordamos con mucho cariño. Gracias por haber sido esa persona que Dios puso durante año y medio para formarnos, para liderarnos, para mostrarnos muchos errores, y que ahorita pueda replicar cada enseñanza, cada cartilla, cada experiencia vivida allá. Se lo agradezco profundamente. Israel, bendigo a Dios por su vida y tiene una gran mujer. Gracias por lo que Dios ha hecho a través de su vida. Gracias porque siendo tan joven en su poca experiencia, no sé cómo captó tantas cosas. Y fue muy atrevido irse para Bogotá a fundar iglesia. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias, pastor. Le dé fuerza, le dé sabiduría y que no se vaya a perder en el camino. Hay muchas cosas, muchas influencias, muchas tentaciones, hablando ministerialmente. Entonces, que no pierda la fe. Muchísimas Que gracias. Dios lo ayude. Amén. Saludos a su esposa. Así es. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en otro próximo programa de Ecos de Fe, en esta sección especial llanera, aquí en Arauca.